de la región anorrectal datan de muchos años antes, cuando los médicos antiguos ya diagnosticaban y trataban estas patologías desde la época de Hipócrates. Antiguamente, incluso los egipcios ya diagnosticaban las patologías de la región, sobre todo la más frecuente, que son las hemorroides, pero luego Hipócrates, aparte del diagnóstico, ya también las trataba, de alguna manera las cauterizaba, en otras palabras. ¿Se dan cuenta? Han venido, conforme ha pasado el tiempo, la época posterior a Cristo, 25 a 14 años después de Cristo, Celsius es el personaje de la época en la cual ya le da una connotación quirúrgica a las patologías. Hasta que Galeno llega más o menos 1130 a 200 años después de Cristo y le impone la parte anatómica. Entonces, Galeno es el primer médico de la época que trata de introducir, digamos así, la importancia de la anatomía en estas patologías. En estos años, 1500 a 1850, la cirugía en general sufre un retroceso. Es una época negra para la cirugía, una época oscura. Ya las creencias de la época medieval, ¿no?, hacen posible que el médico pierda terreno para la cura y el tratamiento de las enfermedades, dando prioridad pues a los barberos, sobre todo en la parte quirúrgica. Entonces acá hay un detenimiento de la ciencia hasta la época del Renacimiento. En el Renacimiento se retoma nuevamente todos los conocimientos, sobre todo de las patologías anorrectales, y aparecen una playa de científicos y médicos de renombre, como Petit, Brody, Cooper y otros, que retoman el tratamiento quirúrgico, sobre todo de las patologías más frecuentes como son las hemorroides, y instalan ya un tratamiento específico. En el siglo XX, Ferguson, Milligan y Morgan idean la técnica quirúrgica que hasta la actualidad está vigente para las hemorroides, exclusivamente la hemorroidectomía de Milligan y Morgan hasta el momento se aplica, por si acaso, ¿ya? Es una cirugía que exclusivamente es para la patología hemorroidal, que es la más frecuente de todas. Y ya con la venida de la tecnología de la época moderna, se perfeccionan estos tratamientos, estas técnicas. En conclusión, de todas las patologías anorrectales vamos a tener básicamente 5 grupos. El grupo vascular, que es el más frecuente, donde se encuentran las hemorroides. El grupo infeccioso e inflamatorio, donde vamos a tener a los abscesos, las fístulas. El grupo de las heridas en la región o ulceraciones, ahí están las fisuras. El grupo de las tumoraciones benignas, donde vamos a encontrar a los prolapsos o distopias, también llamados así, o prosidencias también. Hay diferencia, por si acaso, entre una prosidencia y un prolapso. Y finalmente los traumatismos de la zona, que en los últimos 10 a 15 años vienen en incremento. La patología neoplásica anorrectal va a ser tratada en otra clase, exclusivamente. De todas estas patologías, las más frecuentes, como ven a la cabeza, las hemorroides, las fisuras le siguen en frecuencia, los abscesos perianales, anorrectales y finalmente las fístulas. Entre estas 4, pues prácticamente el 85% de todas las patologías anorrectales. También es importante conocer que cualquiera de estas patologías origina sangrados
y esos sangrados son catalogados como hemorragias digestivas bajas. De todas las hemorragias digestivas bajas, de todo el marco cólico, estas, la anorrectal, constituyen el 10%, nada más, 10%. Y esta es la parte anatómica que es necesario recordarles, ¿no? Tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Acuérdense que el recto se inicia a nivel de la tercera vértebra sacra y termina en el margen del ano, teniendo aproximadamente un promedio de longitud de 15 a 18 centímetros. Ahí tienen el recto abierto, como ven, desde S3, que este es el ángulo recto sigmoideo, este es el sigmoides, acá comienza el recto, y en toda su longitud, en su luz, vamos a encontrar pues las capas que ya conocemos, la mucosa, la submucosa, la capa muscular y finalmente las eros. La mucosa es importante en toda la luz rectal porque presenta esos repliegues que ven ahí, que son las llamadas válvulas anorrectales o también llamadas válvulas de Houston, que conforman parte de todo el sistema esfinteriano de la víscera rectal. Pero lo más importante de esta víscera hueca se encuentra en los 5 últimos centímetros. Los 5 últimos centímetros del recto son de suma importancia conocer. ¿Por qué? Porque en estos últimos 5 centímetros vamos a encontrar, como ven, repliegues de la mucosa, llamados columnas de Morgani. Entre repliegue y repliegue van a haber unos espacios llamados criptas de Morgani, donde se originan los abscesos perianales o perirectales, y por debajo de estas columnas hay una línea que se llama la línea pectínea. Esa línea pectínea es la que divide el revestimiento mucoso del canal anal, estos 5 últimos centímetros llamados canal anal, del revestimiento cutáneo, que es la piel pues, de la región glútea que ingresa por el orificio del ano. ¿Okay? Entonces, el canal anal tiene doble revestimiento, el revestimiento mucoso y el revestimiento cutáneo. Además de esas características, el canal anal presenta estos plexos que están acá en azul, que son los plexos hemorroidales, o plexos venosos, o plexos rectales. Hay dos, como ven, el plexo hemorroidal interno, estos dos, y estos que están abajo, ya cerca del margen del ano, son los plexos hemorroidales externos, que finalmente cuando se congestionan, se inflaman, van a producir pues las hemorroides externas y las hemorroides internas. Por encima de estas características, el canal anal presenta una capa muscular importante. Esta capa muscular, como ven, es gruesa en esta última porción y se dividen en 2 estratos prácticamente. El primer estrato que está pegado a la mucosa, acá lo tienen, que es el esfínter anal interno. Este esfínter anal interno está formado por fibra muscular lisa y no es otra cosa que la capa muscular que viene desde el colon sigmoides, distribuyéndose en forma circular interna y longitudinal externa, que llega pues hasta el margen del ano. Este es el esfínter involuntario. Y por fuera vamos a tener la capa muscular correspondiente al esfínter anal externo, llamado también voluntario. Este esfínter está formado por fibra muscular estriada, y no es otra cosa que la proyección de este gran músculo que ven acá, que se llama elevador del ano. El músculo elevador del ano, también constituyendo el diafragma pélvico, va a brindar a esta región parte importante del esfínter anal voluntario. En el caso del varón, miren, cuando uno hace el tacto rectal a este nivel, nos es posible la palpación hacia la cara anterior del canal anal, de la próstata, genitales internos, también de las vesículas seminales y de la vejiga.
En el caso de las damas no es así. Cuando hacemos el tacto rectal nos permite la palpación del útero, nos permite la palpación, vamos a ver acá, ahí está. En esta imagen podemos apreciar el útero, la vagina y los anexos. Los anexos que constituyen las trompas uterinas y los ovarios. Entonces, este procedimiento de tacto rectal es importante realizarlo porque muchas veces nos da luces sobre el diagnóstico de las patologías anorrectales. Entonces, esto es lo mismo. Irrigación. Para recordarles también la irrigación arterial y venosa de la región, acuérdense que hay 3 ramas arteriales importantes, las famosas arterias rectales o hemorroidales. Hay una hemorroidal superior que nace de esta rama, que es la mesentérica inferior. Luego hay 2 hemorroidales más, una que nace de este tronco arterial grande, que es llamado la arteria hipogástrica, o también llamada arteria ilíaca interna. Y dentro de las ramas que da la ilíaca interna tenemos esta, que es la arteria pudenda. La arteria pudenda origina finalmente esta rama terminal que a exclusividad va a irrigar el canal anal. Esta última arteria se denomina arteria hemorroidal inferior, o también llamada rectal inferior. Entonces hay 3 rectales o 3 hemorroidales, superior, media e inferior. Luego tenemos nosotros una rama larga que nace de la aorta, cuando ya va terminando la aorta, y que corre por la cara posterior del recto. Esta es la arteria sacramedia. La arteria sacramedia se encarga de la irrigación de la cara posterior del recto. En cuanto al drenaje venoso, también es importante recordarles que las venas hemorroidales inferior y media drenan directamente hacia el torrente de la vena cava inferior. O sea, la sangre venosa que sacan de esta última porción, o 2/3 inferiores del recto, va hacia el torrente sanguíneo de la vena cava inferior. Pero el tercio superior del recto, a través de la vena hemorroidal superior, no tiene ese mismo recorrido, sino que drena directamente hacia la vena mesentérica inferior. Y acuérdense, la vena mesentérica inferior conforma parte importante del sistema porta que llega al hígado. Entonces eso significa que cuando yo tengo un paciente con patología hepática, una hepatopatía, puede ser una cirrosis, por ejemplo, o una hepatitis, entonces el hígado está congestionado, ¿ok? Eso implicará que habrá una congestión, una dilatación de las venas afluentes del sistema porta, por lo tanto puede haber hemorroides a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente por anatomía se sabe eso. Ok, entonces estos son los plexos hemorroidales y vamos a tocar la primera y más frecuente patología vascular, que es la hemorroides. La hemorroides es una enfermedad, está considerada así, caracterizada por la congestión, como dice ahí, la gran dilatación de las venas o vasos que conforman los llamados cuerpos cavernosos vasculares. Los cuerpos cavernosos vasculares son estos ovillos de arteriolas y vénulas que vemos en las imágenes anteriores como plexo hemorroidal interno y plexo hemorroidal externo. Estos ovillos vasculares están sustentados mediante fibras musculares. Estas fibras musculares son fibras musculares lisas, dependientes del esfínter anal interno. Ahí tienen. Es una patología sumamente frecuente, no respeta la edad, puede ser en pacientes jóvenes como también pacientes ancianos, ¿ok? Entonces es muy frecuente. La incidencia, generalmente, estoy hablando de los casos reportados, es más frecuente después de los 50 años de edad, o sea, pacientes ya de avanzada edad. No hay diferencia significativa entre varones y mujeres. Factores que predisponen a esta enfermedad: el estreñimiento a la cabeza. Hay pacientes que verdaderamente
no tienen un acto evacuatorio normal. Lo normal es que evacuemos cada 48 horas, 72 horas. Pero hay gente que no es así. Hay gente que evacúa cada semana, a cada 15 días. Entonces, obviamente, ese estreñimiento crónico hace posible una inflamación por el paso de las heces duras a través del canal anal de los ovillos vasculares que acabo de mencionar. Entonces se produce la protrusión de estos paquetes hemorroidales a través del margen del ano. También juega un papel importante el factor hereditario. Hay familias enteras que sufren de esta patología. La posición podría ser, en algunos casos, sobre todo aquellos que permanecen de pie todo el día por su labor, por ejemplo, aquellos estibadores, ¿no?, que tienen que cargar bultos todo el día, hacer esfuerzo, entonces podría de alguna manera. Patologías o comorbilidades de por medio, las diarreas. Los pacientes con diarrea crónica, con HIV positivo, también son propensos a tener hemorroides. Y el incremento en general de la presión abdominal. Las hemorroides van a clasificarse en hemorroides internas y hemorroides externas. Hay una diferencia, un paralelo entre ambas. Acá tenemos las internas, que van a estar por encima de la línea pectínea, ¿no es cierto? Y ya saben qué es la línea pectínea. Entonces, estas hemorroides son suprapectíneas. Acá está. Y en la parte superior a la línea pectínea hay mucosa, como ya hemos descrito en la anatomía. Y esa mucosa tiene inervación neurovegetativa. No tiene inervación somática. Entonces, duele poco. No duele mucho como las hemorroides externas. El plexo hemorroidal que presenta este nivel está debajo de la mucosa rectal. Ese es su mucosa. Y el drenaje pues puede ir al sistema porta, como ya lo mencioné. En cambio, las externas, estas son las que más duelen. ¿Por qué? Porque la inervación a este nivel está dado por la inervación de la piel, pues inervación somática. ¿Ok? Entonces, son ricamente inervadas, además son infrapectíneas, están debajo de la línea pectínea. El plexo hemorroidal ya no es un mucoso, será subcutáneo. ¿Ok? Entonces son algunas de las características de ambos paquetes hemorroidales, tanto el interno como el externo. La localización, teniendo en cuenta el margen del ano más frecuente, por donde protruyen los paquetes hemorroidales, son, si dividimos al margen del ano en cuadrantes, en los dos derechos, el anterior y el posterior, y solamente en el lateral izquierdo. Ustedes ven acá el margen del ano, este es el margen del ano, y generalmente podemos apreciar a la ictoscopía, cuando el paciente puja, la protrusión a estos niveles, ¿no? En el lado derecho anterior y posterior, y en el lado izquierdo lateral. Lo cual podría también decirse paquetes hemorroidales a las 2, o paquetes hemorroidales a las 5, o paquetes hemorroidales a las 9. Es lo mismo prácticamente. Lo que hace el proctólogo o médico especialista de estas patologías cuando describe las lesiones. Para el diagnóstico, obviamente, como cualquier patología en general, la historia clínica es muy importante, pero acá juega papel importante el examen clínico. O sea, yo tengo que ver, examinar al paciente, hacer el tacto rectal, o de lo contrario, ectoscópicamente tengo que apreciar los paquetes hemorroidales que muchas veces protruyen tan solo al pujar el paciente. Cuando ya no se evidencian al examen físico, tengo que recurrir a estos procedimientos, a la proctoscopía o a la rectosigmoidoscopía en su defecto. ¿Ahí bien? La ectoscopía de la región anal, que me permite a mí apreciar estas patologías hemorroidales, o también el tacto rectal. Desgraciadamente, tengo que decirlo, en los últimos 5 o 6 años, los internos que salen no les gusta hacer tacto rectal, desgraciadamente, no sé por qué. Y después están ahí dilucidando diagnósticos. Puede ser un cáncer de colon, está sangrando. Tan solo con un procedimiento de tacto se da cuenta. Se acabó.
Acá está, doctor, puje, ya. Se ve endoscópicamente. ¿Cuál cáncer? Y al paciente, cuando no lo examinan bien, lo mandan al INEM, etcétera, le sacan topografías, metástasis. Piensen siempre en lo más simple, más sencillo. No se vayan a lo más complejo. ¿Okay? Entonces, este procedimiento, vuelvo a repetir, es muy importante cuando se trata de las patologías anorrectales. En cuanto a la clínica, diremos pues que las hemorroides internas son las que más sangran y se prolapsan. En cambio, las hemorroides externas son las que más duelen. Esas sí duelen y duelen bien. ¿Okay? Y estas hemorroides, sobre todo las externas, mantienen un periné húmedo, un periné tumefacto, por la gran inflamación que se produce a ese nivel. En general, las hemorroides las vamos a clasificar en 4 grados, desde el grado 1 al grado 4, teniendo en cuenta que el grado 1 son las más incipientes. Estas hemorroides son sangrantes, pero no prolapsables. ¿Ok? No se prolapsan, pero pueden sangrar. Las hemorroides grado 2 ya se evidencia un prolapso, o sea, una protrusión a través del margen del ano, pero que se reduce espontáneamente. El paciente termina de defecar y inmediatamente se introduce solito el paquete hemorroidal. La hemorroide de grado 3 ya no. La hemorroide de grado 3, el paciente siente que sale una tumoración por el ano y tiene que reducirla manualmente. ¿Okay? Y la hemorroide de grado 4 son las que más dan dolor de cabeza a los cirujanos. ¿Por qué? Porque esta hemorroide está catalogado como una emergencia quirúrgica. ¿Okay? La grado 4 es el grado que más clínica florida origina en el paciente. ¿Por qué? Por dolor, por tumefacción, por sangrado, sobre todo cuando se complican. Son las que más se complican, las del grado 4. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una hemorroide? La trombosis. Entonces, una trombosis hemorroidal implica una cirugía inmediata, como vamos a ver después. Acá tienen un paralelo entre el grado de prolapso y la sintomatología producida en cada uno de los grados de hemorroides. Cuando las hemorroides son 1, 2 y hasta 3, podría decir, no complicadas, sin complicaciones, entonces se inicia un primer tratamiento, un tratamiento conservador, tratamiento médico. ¿Y en qué consiste este tratamiento médico? Este tratamiento médico consiste en administrar una dieta exclusivamente alta en fibra. Desgraciadamente no estamos, la gran mayoría de personas en Lima, hablando en Lima, imagínense cómo será en las regiones. En Lima no estamos acostumbrados a comer fibra. ¿Y dónde está la fibra? En las verduras, en las frutas. Comemos muy poca verdura, muy poca fruta. La gran mayoría quiere llenarse el estómago, pero no, hasta decir basta. Papa, arroz, harinas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso, grasa, en fin. Entonces, fundamentalmente la dieta debe ser rica en fibra. La higiene local, sobre todo con analgésicos o antiinflamatorios locales, y además un ablandador de heces para evitar el estreñimiento en la evacuación por las heces duras. Es importante ablandar las heces. ¿Okay? Acá juega un papel importante los jarabes. En el mercado hay diferentes clases de jarabes para ablandar las heces. Esta es la trombosis hemorroidal, que es la complicación, como les dije, más frecuente. Es una patología generalmente de grado avanzado, se prolapsa, y las características para hacer el diagnóstico a la ectoscopía se evidencia una tumoración violácea, rojo oscura, dolorosa, muy dolorosa. No permite al paciente hacerle el tacto rectal, le duele demasiado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay una gran hipertonía del esfínter. Cuando uno lo infiltra, puede hacer el tacto rectal con anestésico local, uno lo infiltra para poder hacer el tacto rectal, se evidencia
una gran hipertonía del esfínter anal interno. ¿Okay? Es muy sensible la zona y por lo tanto hay la necesidad de evacuar. Ahí tienen una hemorroides trombosada. Fíjense, el peligro de esto, si no se trata, se infecta y la infección puede producir una sepsis. ¿Okay? Muchas veces la hemorroides trombosada, cuando el paciente tiene miedo de ir al cirujano, entonces se evacúa solita. Por tanto pujar, solita se abre y se evacúa. ¿Qué se evacúa? El trombo, pues, ¿no es cierto? Porque es un trombo el que está metido ahí. Entonces, cuando se evacúa espontáneamente, no se evacúa bien, no se evacúa todo, entonces queda una secuela llamada plicoma. Ese es el plicoma. ¿Okay? Es un saco cutáneo, ¿ya? Que queda ahí, ya se fibrosa y es prácticamente una huella de una hemorroides mal drenada, trombótica mal drenada. Entonces ahí tienen el tratamiento conservador. Fíjense, de todo se usa, hasta ácido bórico, baños de asientos, supositorios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces con el tratamiento médico la hemorroide cede, pero parcialmente, o sea, recidiva. Nuevamente, si el paciente no mantiene una buena dieta, no evita el estreñimiento, continúa. Entonces ahí sí, la hemorroides tiene que ir a la cirugía. Ahí tienen los paquetes hemorroidales, 3 siempre, 2 del lado derecho, 1 del lado izquierdo. Ahí tienen, la flecha está señalando una trombosis hemorroidal mal drenada. Ese es el plicoma. Ese es el plicoma. Tratamiento de las hemorroides según grado. En el grado 1 el tratamiento es conservador. En el grado 2 ya viene a aplicarse esto. Fíjense. O sea, el grado 2, ¿qué era? Hay protrusión, puede haber sangrado y se reduce espontáneamente. Entonces acá, si el paciente acepta la cirugía, puede optarse por esta terapia, la ligadura con banda elástica. Eso lo hacen los gastroenterólogos. ¿Okay? El gastroenterólogo dilata el ano con un proctoscopio y introduce un instrumento que va a ligar en su base cada paquete hemorroidal. La fotocoagulación con infrarrojos no ha dado buen resultado. Hay mucha recidiva de los paquetes hemorroidales, por eso les estoy mencionando el tratamiento más efectivo. El más efectivo en el grado 1 es la dieta. El más efectivo en el grado 2 es la ligadura con banda elástica, pero a partir del grado 3 en adelante ya se impone la cirugía, la hemorroidectomía. Y por supuesto en la trombosis hemorroidal, o sea, en la complicación. Ahí tienen nuevamente el tratamiento, manejo quirúrgico endoscópico y el quirúrgico. Estos son alternativas terapéuticas que no han dado buen resultado. Este es el instrumento gastroenterológico que se introduce en el recto. Es una pistola que dispara unas ligaduras elásticas que van finalmente a ajustar la base de cada paquete hemorroidal. Lo hace, como les digo, el gastroenterólogo. Ahí tienen, quedan así, de esa manera, deprivadas de irrigación, por lo tanto se necrosan y caen con la evacuación. ¿Ok? Cuando ya se ha agotado el tratamiento médico, entonces procedemos al tratamiento quirúrgico. ¿Entienden? Hemorroides grado 3, grado 4. Tenemos 2 técnicas a aplicar en la hemorroidectomía. La técnica cerrada de Hill Ferguson, que ya ha quedado en desuso. ¿Por qué? Porque miren, es prácticamente la misma que Milligan y Morgan. Acá en la imagen A se infiltra localmente el paquete hemorroidal. En la imagen B se procede a la disección de la mucosa. En la figura C
se desplaza, se decola toda la mucosa y nos quedamos solamente con la zona vascular. ¿Ven? Por acá corre la vena y la arteria y el filete nervioso del paquete hemorroidal. Entonces se realiza una ligadura, en la imagen E apreciamos en la base del paquete hemorroidal y se corta. Luego de haber ligado bien, se procede a la sección. En la técnica cerrada de Hill-Ferguson, las 3 heridas, como son 3 paquetes hemorroidales, se cierran, se suturan, ¿no? De esta manera. Pero esta técnica ha quedado en desuso porque hay gran incidencia de ISOs, mucha ISO, mucha infección del sitio operatorio. Entonces ha dejado de cerrarse en la otra técnica que es de Milligan y Morgan y las heridas quedan abiertas. Milligan y Morgan, que es la técnica abierta, que es igualito todo, pero al final las heridas quedan así en raqueta. 3 heridas en raqueta que van a cerrar por segunda intención. Demora, obviamente, pero es mejor. Demora más o menos 15-20 días en cerrar esas heridas. ¿Ok? Entonces ahí tienen, con el espéculo, están procediendo a observar los paquetes hemorroidales, 2 derechos, 1 izquierdo, y se procede pues a la disección de estos paquetes hemorroidales, quedando así de esta manera las 3 heridas en raqueta. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay un cirujano que no conoce bien la región. ¿Por qué? Porque si uno se mete, se introduce y profundiza, la disección puede comprometer el esfínter anal. Y si compromete y cortas el esfínter anal, lo dejas al paciente incontinente. Entonces el paciente pues obviamente regresa a tu consulta y se queja. Doctor, ¿qué pasó? Yo no puedo contener mi deposición, se me sale. No puede ser. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Nuevamente con la venida de la tecnología moderna, los instrumentos quirúrgicos han mejorado de tal manera que ahora en la actualidad, sobre todo en las clínicas y en el seguro también tengo entendido que se aplica esto, es la técnica del hongo. ¿En qué consiste la técnica del hongo? La técnica del hongo consiste en introducir una grapadora circular, que van a ver después en la imagen, dentro del ano, se dilata el ano,